¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos mediodías a todos los que nos ven a través de la señal de Canal 5 Televisión. Una hermosa mañana con un cielo completamente despejado, una temperatura altamente agradable, y aquellos que también nos pueden observar a través de la página radiosudamericana.com. Esto es Algo por Decir Televisión, y en este espacio siempre buscamos realizar algún tipo de entrevista que nos lleve con una suerte de actualidad y de cuestiones que están vinculados a lo cotidiano. Y en esta oportunidad tenemos aquí a Verena Bemme, quien es de la Fundación Manos Verdes. Verena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día, muy bien, gracias. Obviamente que lo primero que uno se pregunta es ¿cuál es tu origen? ¿De dónde sos? Mi origen es alemán. Soy de Múnich, del sur de Alemania. Sí. Fundación Manos Verdes está trabajando en la provincia de Corrientes hace un buen tiempo ya. Sí, desde 2014 que empezamos a trabajar justo en los esteros de Llobera, en el corazón, en la colonia Carlos Pellegrini, con un proyecto de gestión de residuos y de educación ambiental. ¿Es fácil trabajar, con el cambio cultural de lo que significa de tu Múnich natal aquí? ¿Es fácil entender la idiosincrasia del correntino? Si es fácil o no, por lo menos tuvimos buena percepción, repercusión los últimos años. Obviamente, cuando uno tiene un objetivo, lo quiere lograr medianamente ya. Y aceptar que cada cambio cultural requiere su tiempo es lo más difícil, ¿no? ¿Y ese cambio cultural va dando sus frutos? ¿Ustedes cómo lo ven, lo analizan? Sí, lo vemos bastante, porque primero cuando nosotros llegamos no hubo ni interés. Hoy nos piden los municipios que trabajemos en sus localidades para concientizar, para trabajar con las escuelas, para capacitar a docentes, funcionarios, y nos piden eso. Así que eso ya es un gran avance, gracias al trabajo de los últimos años que hemos hecho. En lo personal soy muy crítico de los adultos, de nosotros los adultos, y creo que la esperanza y la expectativa siempre está con los chicos. ¿Es más fácil educar a un chico o el chico puede tener mayor recepción que un grande? Yo creo que sí, porque ahí se generan los hábitos todavía, ¿no? Así que los chicos todavía están más flexibles en el cerebro para adaptar nuevos hábitos. Nosotros ya tenemos nuestras autopistas hechas y es muy difícil cambio esto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que no deberíamos fumar o tomar demasiado alcohol o comer harinas, no sé. Y cada cambio es difícil, hasta... Esto de pensar en sentido verde, de pensar en todo esto, ¿es una moda? ¿Es una tendencia? ¿Qué es? Es un camino de ida, digamos, porque no hay vuelta por atrás. Las condiciones que vivimos hoy en el planeta Tierra ya no nos permite ir por atrás. Tenemos que definir, todavía estamos con un poco de tiempo para definir el estilo de vida que queremos tener y que podemos tener frente al desafío del cambio climático. Y justamente el desafío del cambio climático también presenta oportunidades, ¿no? Siempre hay oportunidades para nuevos emprendimientos, nuevos negocios, porque hay situaciones a las cuales nos tenemos que adaptar. A mayor temperaturas significa una generación de mayor posibilidades de enfermedades por diferentes cosas como, ¿no?, el dengue, toda la parte de enfermedades que se generan por estos animalitos. Así que hay temas para adaptarse y hay nuevas tecnologías, hay nuevos materiales que son más biodegradables, así que hay oportunidades que podemos aprovechar. Verena, cuando hablamos de cambio climático siempre aparece como un hermoso título, una cuestión que los políticos se abrazan, dice estamos a favor del cambio climático, pero ¿se está haciendo algo realmente? Es muy complejo porque es algo que está muy pensado a mediano o largo plazo y las políticas en general son más de corto plazo, ¿no? Son los turnos de 4 años y muchas veces más digamos, ¿qué hacemos en 4 años para frenar el cambio climático? Si hoy ni logramos a pensar hasta 2030 y en teoría deberíamos ya haber logrado minimizar por la mitad el uso de los combustibles fósiles y la energía a partir de las fuentes fósiles o no renovables, y estamos lejos de eso. Seguimos subsidiando, en Argentina especialmente, las energías fósiles, en vez de promover las energías renovables, ¿no? O buscar alternativas, o buscar la eficiencia energética para reducir el consumo de energía. Bueno, pero lo primero que pienso son los autos eléctricos, y la verdad que son incomprables, no tenés beneficios para comprar absolutamente ello, y después el mantenimiento también es elevado. ¿Vos decís promocionar eso o qué?
No, pero hay mucho más antes también. Por ejemplo, acá en Corrientes somos grandes productores de la biomasa. Mucho de la biomasa hoy todavía se quema sin generar energía. Ahora sí tenemos varias plantas en la provincia, en Santa Rosa, en Virasoro o Santo Tomé, donde se están produciendo energía a partir de la quema de los residuos o a partir de la biocombustión, ¿no? Así que realmente se está haciendo el camino correcto, o las paneles solares, pero en general lo acompaña una política del Estado que apoya con subsidios el sector y favorece la compra de estas instalaciones. Por ejemplo, a personas privadas como nosotros es medio difícil comprar un panel solar e instalarlo en pared, y además tener alguien que lo mantiene, porque también viene con eso, ¿no? Tener personal capacitado que pueda hacer un mantenimiento cuando se rompe. Vos sabés que me hace correr mucho, la otra vez estábamos manteniendo una charla sobre los monopatines eléctricos. Decían, sí, una vez que se te acaba la batería, es un gran drama conseguir una batería nueva. Está todo muy lindo, puede ayudar y mucho, pero después, ¿qué haces? Tiene una vida útil y después ya no se puede renovar. Claro, y ahí está justamente, es un poco la cuestión de pensar directamente desde el principio el concepto de la economía circular, pensando desde el diseño de un producto, la implementación o el permiso también para el uso de un producto. ¿Qué hago cuando se convierte en residuo? Ese es el gran lema de la economía circular, en lo cual venimos trabajando para concientizar y para planificar también con el sector empresarial nuevas estrategias y sinergias también. Sí, pero la sensación que te queda es que la economía circular se rompe ante la urgencia. Digo, lo urgente de vender ya un producto, no están pensando en la economía circular. Exactamente. Hoy actuamos, antes estamos actuando sobre el reciclaje, que es nada más que resolver un problema, y ni llegamos al reciclaje en muchos casos, ¿no? Ese es el tema. Cuando hablamos de reciclar, estamos resolviendo un problema porque actuamos sobre un residuo que se ha generado, y la economía circular no quiere ni generar los residuos, por ejemplo. ¿Cómo tomaron esta cuestión que nos tocó padecer, como los incendios? A mí me tocó re mal, la verdad. Pasé enero acá y febrero, principio de febrero en Corrientes con el humo en la nariz todos los días, y a mí me duele, digamos, viendo estos incendios personalmente como ambientalista, como persona que trabaja para la conservación y la protección del ambiente. A uno le duele porque uno sabe que esto significa una gran pérdida de biodiversidad, que muchos animales pierden su vida, no hablando solo del yacaré, carpincho o el aguaraguazú, sino que también todos los insectos, todos los microorganismos que pierden su vida, y se pierde obviamente también la riqueza de suelos y de todo el ecosistema. Y eso es algo que creo que la magnitud de esa pérdida no estamos conscientes. Ahora vemos la lluvia, vino la lluvia, vienen las flores y ya está todo bien de vuelta, y no es así. Ahora empezar a recuperar este daño también a los bosques nativos y los bosques que han crecido durante miles de años, ¿no? Y los bosques industriales también, que requieren su tiempo. El productor perdió todo cuando con la quema de su producción industrial le perdió. Así que es un daño económico, pero también un daño ecológico en este sentido, porque nos falta un ecosistema que hoy, por ejemplo, para nosotros está brindando generar oxígeno. Todos los bosques que estaban acá produjeron oxígeno, generaron humedad, el ciclo de agua, que necesitamos tanto el agua, que estamos con tanta sequía, el río bajante del río Paraná. Está toda una consecuencia de diferentes actividades previas de cambio de uso de suelo, de la deforestación. No tenemos más los bosques que generan este ciclo de agua. Y eso no estamos conscientes. Simplemente actuamos sobre, recompensar los dañados, pero no trabajamos sobre cómo podemos restaurar estos espacios perdidos y cómo podemos prevenir ya los próximos incendios, porque esos van a venir sí o sí. Así que conociendo la situación en Corrientes, hace años viajamos por los esteros, por el interior, y cada año vemos estos incendios, nada nuevo. Simplemente este año ha sido desastroso por la sequía centenario que tuvimos. ¿Cómo se recupera esto? Es un trabajo que tiene que ser, bueno, por un lado la naturaleza trabaja ya, porque la naturaleza no frena, es un ciclo de vida constante. Gracias a eso ya se empezó, en vez de la política está haciendo planes todavía, pero el gran tema es que hay que trabajar de forma intersectorial y
justamente entre diferentes, la ciencia, la parte productiva, la parte de concientización en las localidades y armar también un sistema de alerta temprana y de personas capacitadas que en el futuro pueden ya prevenir estos fuegos. Que muchas veces, por ejemplo, hemos visto fuegos que se generan a partir de la quema de los residuos sólidos urbanos atrás de la casa, ¿no? O en el acostado de las rutas. La gente quema pasto o queman los plásticos y se genera este incendio y de golpe tenemos un incendio grande. La verdad que cuando pasó esto, uno pensaba que quizás la conciencia iba a cambiar o que se iba a enfocar con otra conciencia, pero la reacción que vimos del Estado en la cuestión de emergencia es exclusivamente hacia la cuestión económica, pensada exclusivamente, por ejemplo, ahora la emergencia hacia la ganadería en particular. Pero no hay una discusión del ambiente integral, me parece, o yo no que no estoy metido tanto, no es que veo como una discusión real de decir, bueno, listo, esto es un punto de quiebre, tenemos que repensar absolutamente todo. Sí, yo creo que justamente la complejidad es esa parte de trabajo en conjunto entre los sectores y también con los medios, ¿no? Trabajando con los medios en la difusión de la problemática y como sociedad civil, nosotros como ONGs trabajar en conjunto entre las diferentes organizaciones para también promover estas políticas públicas que necesitamos y aprovechar también que la ciencia como el INTA está trabajando muchos años en ese tema, que tienen todos los conocimientos para desarrollar estrategias conjuntas y bajar línea. Es como, eso es lo que más nos cuesta. La otra vez, dialogando con Carlos Rodríguez, una persona que conoce mucho la cuestión ambiental, me decía, mira, acá se habla mucho de una cuestión económica como es el turismo, de una cuestión de la ganadería, pero hay cuestiones vinculadas al ambiente que no se discuten realmente, como por ejemplo la recolección de residuos, de los residuos sólidos urbanos, por ejemplo. En todas esas comunidades no tienen cloacas, por ejemplo. Sí, hay muchos lugares justamente, bueno, se viene trabajando en eso, pero si vemos que ahora también Corrientes está teniendo su planta cloacal, se está empezando a trabajar la temática, pero falta mucha infraestructura. En el interior falta recolección. Es siempre una cuestión de presupuesto, pero también de capacidades técnicas y de formación de los municipios en este caso, ¿no? Que son los responsables de la gestión de residuos. ¿Cuánto juega lo cultural? Digo, siempre se hizo de una manera determinada y el hombre se acostumbra rápido. Digo, el hombre en sentido genérico, digo, se acostumbra rápido a una cuestión de decir, siempre se hizo así y nunca tuvimos problemas. Bueno, ¿cómo es eso? Y justamente ahí viene ahora el tema del cambio climático, porque el cambio climático cambia el escenario y no podemos decir que siempre podemos seguir haciendo lo que siempre decimos, porque nos estamos eliminando nuestro propio base, fundamento de vida. De eso se trata, ¿no? Y por eso también es tan importante la educación ambiental y empezar a trabajar de todas estas temáticas desde los colegios a nivel formal y también con la ley Yolanda, con la formación de los funcionarios, desde la parte política. Es fundamental, pero incluyendo también el sector legislativo y también judicial, ¿no? Que todos tenemos nuestro rol para cumplir y agregar, y eso es lo complejo en el ambiente. El ambiente no es solo el Ministerio de Producción o el Ministerio de Coordinación. Acá en Corrientes me faltaría un Ministerio de Ambiente, o se podría agregar por lo menos esa temática a uno de los ministerios, porque para mí el rol del ICA es más técnico y faltaría una línea para diseñar las líneas políticas ambientales, ¿no? Pero es un trabajo intersectorial y esa es la complejidad, y por eso estamos a veces tan lentos, porque nos cuesta tanto coordinar los sectores. Claro, cuando miro y cuando intento escuchar un poco sobre eso, también intento ponerme en la lógica de por ahí del político o del dirigente. Dice, total, nadie reclama, o esto no es tan urgente porque no me da votos. Sí. No reclama a nadie, o sea, el Poder Judicial dice, no importa, total, no tiene un impacto en la sociedad. ¿Es así esa mirada? Yo creo que eso cambió justamente con los jóvenes. Hoy hay grupos de jóvenes por el clima, que están trabajando en todo eso, y se ve que hay interés por parte de las nuevas generaciones. Lo que más difícil es lograr una participación activa en todas estas cuestiones, ¿no? Estamos todos viendo muy corto plazo, las redes sociales nos ocupan las cabezas, así que realmente pensar en el futuro, en el mañana, en el que ¿qué puedo hacer yo?
esto es lo que más necesitamos hacer, pero ahí es donde también apunta a la responsabilidad de cada uno, de repensar mi consumo, de repensar realmente qué estilo de vida estoy eligiendo. ¿Y pensamos eso? ¿Es una condición, digo, de pensar eso? Yo creo que no, porque estamos muy cómodos y justamente si no hay límites a veces, o por ejemplo, leyes que regulan una cosa simple, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, prohibir los sorbetes y simplemente eliminarlos de los restaurantes sería una buena herramienta y nos elimina la tarea de decir no al sorbete, ¿no? Bueno, pero hay algo positivo en todo eso, que hemos visto una evolución, por ejemplo, en las bolsitas de residuos, que antes eran gratuitas en los supermercados, ahora por lo menos te van por el lado, la víscera más sensible del bolsillo, te quieren cobrar ahora, perfecto, está muy bien para eliminar esas bolsitas plásticas, ¿no? Sí, totalmente. Y también hay muchas, por eso se habla de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que empieza con la reducción en origen, la no generación, y termina justamente con la revalorización de los diferentes materiales, pero también que significa que están diferentes actores involucrados y no es solo la recolección o solo la disposición final, son solo si todos los eslabones desde la recolección, la separación en origen, la clasificación en las cooperativas, ahí está Fortaleza, por ejemplo, trabajando, y las otras cooperativas de la ciudad, solo si todos estos trabajan bien, podemos trabajar los residuos y recuperar recursos a través de los materiales. Primer paso, ¿no? Pero necesitamos herramientas, tecnologías, y eso requiere una inversión en estas tecnologías y requiere también quizás a veces que aumentan los ABL o la participación donde nosotros contribuimos por cantidad de residuos generados. Hay otras localidades en Argentina, como en Bariloche, que los grandes generadores pagan por cantidades generados también. Así que podemos también aprender de otras localidades cómo aplican otras leyes, o podemos adaptar buenas prácticas que en otros lugares ya fueron exitosos también. ¿Por dónde empezar todo? ¿Por dónde empezar? Digo, lo que tiene que ver con la formación. ¿Por un lugar en particular? ¿Cuál es el lugar más crítico? ¿Cómo? Yo creo que el lugar es, bueno, por un lado la universidad, que está formando los docentes, y por el otro lado las escuelas. Esos son para mí los puntos iniciales, porque ahí se genera esta cultura y se genera este pensamiento complejo que es el ambiente. Es complejo y hay que enseñar a pensar complejo y no solamente en una simple solución, y ahí se promueve la participación ciudadana. Quizás no es solo donde empieza y donde no, pero yo creo que si uno viene ya con esta conciencia, ya es más fácil y ya lo tiene previsto en la selección de sus profesiones y cómo actúa después, porque no puedes dejar lo que aprendiste y incorporaste, ¿no? ¿Crees que todo esto que nos llevó el mes pasado, porque la verdad la visión es esta, en enero nos ocupó absolutamente toda la pandemia, todo el día hablábamos del coronavirus, febrero hablamos exclusivamente de los incendios, marzo estamos hablando de la guerra, ya nos olvidamos del coronavirus, de hecho parece y lo de incendios también. Y nos estamos entrando a olvidar completamente de los incendios. ¿Crees que abril, ojalá que no venga nada otra, porque siempre hay una cosa superior que nos va tapando otra, ¿podremos seguir hablando de cuestiones vinculadas al ecosistema, al ambiente? Yo creo que sí, porque abril es el mes de la Tierra. Justamente el 22 de abril celebramos el Día de la Tierra, Día Mundial de la Tierra. Y siempre se hacen a nivel mundial acciones también de concientización y educación, y justamente ahí también un poco el rol de las ONGs es impulsar esto. Y ahí nosotros somos también inquietos, impulsamos y queremos hacer proyectos y acciones, y creo que ahí es un buen momento para seguir impulsando proyectos. A veces los proyectos se desarrollan y aunque no se ven o se hablan, están en desarrollo. Por ejemplo, también desde Manos Verdes estamos trabajando con la Embajada de Alemania en un proyecto de cooperación con expertos, viendo qué podemos contribuir para profundizar la concientización y la capacitación, ¿no?, en este asunto. Pero justamente a veces son tiempos de desarrollo que no se ven y no se hablan. Pero creo que ahí está también un poco la función de los medios, y gracias por la invitación hoy, que nos difunden lo que estamos haciendo también. Sí, ¿no? Vos sabés que una pregunta me quedó hoy, me quedé pensando, porque nosotros hablamos de
la reconversión que se busca del Estado, de la ganadería, teniendo en cuenta lo que genera en materia económica. Me parece muy bien esa parte que se busque especialmente para ayudar a los pequeños productores. Se habla de la reconversión desde Liberá, entendido, bueno, el gran acuífero. Pero si uno mira y se delimita en el mapa, hay muchas localidades que no están incorporadas dentro de ese esquema Iberá. Me voy acá cerquita de Capital, nada más. Me voy a 20, 30 kilómetros, miro un poco lo que pasó todo en la zona de San Luis del Palmar, todo ello. Y yo me imagino que el productor o la gente de esa zona dice, nosotros nunca estuvimos comprendidos dentro del esquema de los estereoliberales. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Sí. Tendremos que prendernos de la parte ganadera, nada más. Se discute la cuestión ambiental también para esos sectores que no están incorporados y que han padecido también todo esto. Exactamente, creo que de eso se trata, esa articulación institucional y el trabajo en conjunto, porque justamente ahí también se está dialogando sobre la ley de humedales, que también es un tema a nivel nacional que se discute desde hace 10 años con más de 13 proyectos y no se terminó a definir. Pero ahí es la cuestión justamente de definir qué es un humedal, dónde están, y también en el caso en la de afuera de los esteros Iberá, ¿no? También tenemos humedales municipales que también están en peligro de extinción por la urbanización, por rellenados, por residuos, lo que se hace, porque muchas veces se piensa, esto hay que rellenar porque ahí recuperamos un espacio para urbanizar. En muchas localidades nos llegó eso, pero... Acá en Corrientes, en Santa Ana, el año pasado hubieron quemas que eran para después lotearlo. Sí. Eso se ha denunciado claramente. Obviamente nadie investigó, nadie le preocupó, nadie investiga porque entiende que es una cuestión de privados nada más. Sí. Bueno, la justicia lo mira para otro lado, hace su vista gorda, está bien, cada uno asume sus responsabilidades, ¿no? Sí, ahí está justamente un poco el rol de la justicia y también de todo lo que es las sanciones, ¿no? Es una gran discusión en Argentina en general, pero en el mundo. Y por eso también, por ejemplo, Lorenzetti también en su libro dice que hay que fortalecer los diferentes sectores y también quizás capacitar no solamente, digamos, a docentes, sino también a las personas digamos, los fiscales, los jueces, para que sepan cómo actuar en esto y tomarlo realmente en serio con una fundamentación y esa mirada sistémica que necesitamos. Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace muchos años viene con esta temática en particular y hacía referencia al último libro presentado por él a fines del año pasado. El miércoles los diputados presentaron un proyecto de resolución pidiéndole a la Nación que deje en suspenso la ley que impide la venta de terrenos quemados. Sí, la ley de fuego, ¿no? La ley de fuego. Sí. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Difícil opinar. Yo lo estuve investigando, leyendo. La verdad no me parece mal esa ley en su principio, porque muchas veces es intencional esa quema justamente por intereses inmobiliarios. Y la verdad es obviamente difícil ahí definir cuál realmente fue el origen del incendio. Y ahí empieza la parte de monitoreo y también de sistemas tempranas de alerta y de ver de cómo surgen. Ahí vuelve todo el sistema atrás para que realmente tengan la posibilidad de aprobar que esto fue intencional, que la pericia puede aprobar que fue intencional. 60 años es bastante tiempo, me parece. Hay que ver la practicabilidad de esa ley también. Bueno, pero ¿no? ¿Quién dice que el fuego es intencional? ¿Quién tiene que terminar? Porque si tenemos que esperar a la justicia, me parece que vamos a pasar los 60 años. Ese es exactamente el punto. Esa es la complejidad y además ese es el problema a veces del rol de la justicia en Argentina, como vivimos, como sabemos que son carpetas de expedientes y en algún momento se caen del escritorio, pero ese es el gran tema, sí. Y ahí también volvemos a la participación ciudadana. Ahí volvemos al vecino que reclama, al vecino que no tenga miedo de decir a su vecino que no queme. Hoy los vecinos tienen miedo de enfrentar al otro, decir, mira, no quemas tus residuos. Además, no quiero ni el olor de plástico quemado en mi nariz porque es altamente cancerígeno. Pero ahí falta... Eso es la parte cultural, ¿no? El cambio cultural justamente que necesitamos para que la gente se anima y que sepa de la temática.
Sí, la verdad que es una cuestión cultural muy profunda, muy arraigada, que es difícil de pelearla y de lucharla. Sí. ¿Cómo se contacta uno con Fundación Manos Verdes? ¿Cómo uno puede llegar a ustedes para tener asesoramiento? No, con mucho gusto, a través de las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram estamos con Manos Verdes-ARG, en Facebook Fundación Manos Verdes, en la página web es manos-medioverdes.org. Y el mail es info@manos-medioverdes.org. Gracias por venir, Verena. No será la última oportunidad que estaremos en contacto y la verdad un gusto poder conocerte. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Verena Beme, quien es integrante de la Fundación Manos Verdes con nosotros. Buen domingo para aquellos que nos siguen a través de Canal 5 Televisión y también a través del portal de la radio radiosudamericana.com. Nosotros seguimos media hora más con algo por decir a través de Radio Sudamericana. Gracias.